Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el quinto domingo de la Cuaresma, y las lecturas están tomadas de Jeremías 31, del 31 al 34, Hebreos 5, del 7 al 9, y San Juan, capítulo 12, en los versos del 20 al 33. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Quisiéramos ver a Jesús. Entre los muchos peregrinos que habían subido a la ciudad santa para celebrar la Pascua se encontraban algunos griegos, es decir, que no eran judíos. A estos se les llamaba temerosos de Dios o prosélitos. Estos griegos estaban deseosos de encontrarse con Jesús. Esas diversas categorías se explicaban de esta manera. Eran temerosos de Dios los no judíos que se sentían atraídos por la fe monoteísta de Israel, los cuales observaban algunas prácticas precisas como las peregrinaciones al templo de Jerusalén, pero eran incircuncisos, por lo tanto legalmente eran paganos y no podían participar a la cena pascual. Los prosélitos eran personas convertidas, pero no judíos oficialmente. Eran agregados al pueblo judío mediante la circuncisión y algunos ritos de purificación. Los griegos del pasaje evangélico eran paganos que aceptaban la fe en un solo Dios. Aunque no podían decirse descendientes de Israel, ellos habían subido a Jerusalén como peregrinos y solo podían llegar al pórtico más externo del templo. Estos peregrinos se dirigen a Felipe, que lleva nombre griego. Como Galileo es habitante de una zona limítrofe, por ello era capaz de comprender y hablar griego. Felipe se dirige a Andrés, que lleva también nombre griego. La iniciativa de estos es la clave para entender que ha llegado la hora de Jesús. No hay ningún diálogo entre estos peregrinos y Jesús, probablemente porque su entrada a la fe será posible solo hasta después de la Pascua. A este punto podríamos formularnos la siguiente pregunta: ¿tiene Juan la intención de hacer resaltar la necesidad de la mediación apostólica a fin de que se pueda conocer a Cristo y creer en Él? En cualquier caso, es un hecho que la entrada de los paganos en el reino de Dios es una de aquellas acciones que los discípulos harán después de la ascensión del Señor a la derecha del Padre. La respuesta de Jesús parece prescindir por completo de estas personas que pasan de inmediato a la sombra. Esta misma actitud la habíamos visto anteriormente cuando en el encuentro con Nicodemo el diálogo de Jesús se convirtió en un monólogo. Esto porque los hechos de Jesús, al igual que sus palabras, no se agotan en un tiempo determinado. Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Cuando habla de esta hora, habrá que entender que no se trata solo de un momento histórico o de un momento bien definido que debería haber tenido lugar tal día, tal hora o en tal lugar determinado. No se trata de cronometrar o calcular los tiempos de esta hora de Dios. El simple historiador no puede captar todo el peso de este acontecimiento, porque la hora de Dios es el hecho de que Dios ha entrado en la historia del mundo, un hecho histórico y divino al mismo tiempo. Y a partir de ese momento inicia esa nueva alianza con Jesús, una hora que no terminará jamás, una hora eterna. Por eso este pasaje evangélico nos abre una ventana en el Espíritu de Jesús, nos deja ver cómo vive interiormente ese acercarse de su hora. Esta se refiere a su glorificación a través de la muerte en la cruz. Y para eso nos estamos preparando. Por eso dice la carta a los Hebreos que Cristo ofreció sacrificios y súplicas agradables al Padre. Y nosotros asistimos al santo sacrificio de la Eucaristía, pidiéndole la gracia de ser unos buenos discípulos de Él y concluir bien este tiempo de Cuaresma en que nos encontramos con un espíritu de penitencia, de oración y de buenas obras. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Que pasen una buena semana en el Señor.